Hola, estás en el podcast de Liz Mendívil, un podcast para vivir en armonía y con sentido, porque la vida no es plana, pero siempre puedes vivir en armonía, que para nada es perfección. Es como las notas musicales, unas están arriba y otras abajo en la partitura, pero aún así, no perfectas, hacen la música. Porque vivir en armonía y con sentido es abrazar tu luz y tu sombra, porque eres un ser humano con errores y virtudes, pero cada día haces lo mejor que puedes y siempre tienes la posibilidad de hacerlo mejor. Esto es el podcast de Liz Mendívil. Bienvenidos al podcast de Liz Mendívil, un podcast para vivir en armonía, con compasión y con responsabilidad. Y bueno, hablando de esto que tiene que ver con la compasión justo y con la responsabilidad, hay un tema que al cerrar el año se acerca y que lo traemos quizá de manera consciente o inconsciente más cercano a nuestro corazón, y es el tema de resignificar. Vamos a hablar el día de hoy de resignificar. Resignificar el arte de cerrar el año con gratitud y con ligereza. ¿Y por qué hablar de este tema justo ahora que cerramos el año? Bueno, porque precisamente se antoja, ¿verdad? El cierre de año, nos ponemos más reflexivos, empezamos a hacer un balance de lo que hicimos, de lo que no hicimos, de lo que nos fue bien, de lo que no nos fue tan bien. Hacemos normalmente este balance y es bueno que lo hagamos porque, bueno, viene un año que pues para muchos puede ser muy prometedor, para algunos puede venir con un poco de miedo, pero a final de cuentas son etapas, son ciclos que se van cerrando y ciclos que se van abriendo. Y entonces esto es una gran oportunidad, este momento, para poder ver las cosas de manera distinta. Y entonces, este ejercicio, más allá de hablar hoy de visión, de planear el año, de cuáles van a ser tus metas, tus objetivos para el siguiente año, más hablar de eso, más allá de hablar de eso, me gustaría que habláramos de lo que sucedió para poder comprenderlo, para poder transformarlo y para poder precisamente avanzar de manera distinta en la siguiente etapa. Y esto de resignificar no es necesariamente que lo tengas que hacer solo una vez al año. Lo puedes hacer cada semana, lo puedes hacer cada día, en las noches, lo puedes hacer cada mes. O sea, es como sentarte a observar el pasado, pero no con ojos de quedarte atorado en el pasado o de estarte lamentando del pasado, sino de poder aprender de lo que viviste para que puedas transformarlo y vivirlo de manera distinta para el siguiente ciclo que se aproxime, ya sea año, mes, día, hora, la nueva etapa, cierre de ciclo escolar, cierre de algún trabajo también. O sea, a veces estamos cerrando una etapa, pero laboral, no necesariamente un año, a lo mejor fueron 10 meses, a lo mejor fueron 15 años, y entonces es momento también de resignificar. ¿Pero qué es resignificar? Resignificar es volver a mirar con otros ojos, es darle otra narrativa a lo que sucedió. Entonces, te voy a hablar de varios puntos que vamos a ir platicando a lo largo del podcast, que pues me parecen súper importantes para que tú puedas resignificar. Entonces, bajo ese enfoque, resignificar es mirar de otra manera, es darle una narrativa, contar la historia que viviste con otra voz, con otra narrativa, con otra mirada de lo que sucedió. Entonces, ¿qué no es resignificar? Vamos a empezar por eso. Resignificar no es olvidar. Ese es el primer punto que quiero que sepas. Resignificar no es olvidar. Todo lo que viviste, cosas buenas, no tan buenas, dolores, retos, dificultades, éxitos, motivaciones, logros, todo está ahí y es importante, y tampoco se trata de que lo metas debajo de la alfombra y lo olvides. O sea, porque a veces quisiéramos olvidar sobre todo lo que no es tan bueno, ¿no? Lo que nos dio dolor, lo que nos causó sufrimiento, quisiéramos olvidarlo, pero resignificar no significa, valga la redundancia, no es eso. No es que lo pongas allá y lo entierres, porque eso es imposible. Todo lo que viviste, ahí va a estar. Y si tú vas a tu memoria, ahí lo vas a encontrar. No, es difícil querer eliminar. Entonces, ese es el primer punto. Resignificar no es olvidar. Volvemos a lo mismo, o sea, es mirar
con otra mirada. Es ver lo que sucedió de manera distinta. Segundo punto, para resignificar, agradecer. Agradecer hasta lo que dolió. Esto es también, suena fuerte, porque ¿cómo que voy a agradecer lo que dolió? Como si tuve una pérdida, como si murió alguien en mi vida, como si terminé esta relación, como si tuve tantos problemas económicos, perdí un trabajo, me llené de deudas, todo eso me ha estado doliendo. ¿Cómo lo voy a agradecer? Bueno, este punto es súper importante para poder darle un sentido nuevo a tu vida. Agradecer eso que estuvo ahí, porque cuando vienen los retos y las dificultades de la vida, evidentemente nos duelen y ahí en ese momento está difícil que lo agradezcas. O sea, si tú estás pasando por un problema fuerte, pues en ese momento justo está muy complicado que puedas decir gracias, gracias Dios, gracias vida por lo que estoy viviendo. Yo sé, o sea, eso es humano, no sería muy complejo pedirte que en ese momento lo agradecieras. Ojalá que sí, y hay gente que sí lo hace, pero creo que lo más importante es que ahora en tu presente, en el aquí y en el ahora, voltees a ver eso que te sucedió, eso que dolió, y entonces puedas ver que ganaste algo con eso que viviste. Si fue, por ejemplo, carencia, si fueron alguna ruptura, algo ganaste ahí, algo pasó que tú obtuviste quizá más dones, quizá te hiciste más fuerte, quizá te hiciste más resiliente, quizá aprendiste a ver soluciones, ¿no? Por ejemplo, las personas que de alguna manera vivimos mucha carencia en nuestro pasado, nos hicimos, muchas de nosotras, no todos quizá, pero muchos de nosotros nos hicimos buscadores de soluciones, tocamos puertas, levantábamos la mano, buscábamos la forma de salir adelante. Entonces, agradecer lo que sucedió. Agradecer el dolor no es masoquismo, también eso es importante. No te estoy pidiendo que agradezcas los latigazos, ¿verdad? No, o sea, es agradecer no tanto el dolor en sí, sino agradecer lo que provocó, lo que provocó en ti ese dolor. Provocó un crecimiento seguramente, provocó que te movieras, provocó que te hicieras más fuerte, provocó que pidieras ayuda, provocó, ese dolor provocó que lloraras y a lo mejor tenías muchos años sin llorar. Y entonces ahora pudiste soltar esas lágrimas. Entonces, detrás de cada dolor hay un aprendizaje, sí, pero también hay un crecimiento de las personas, de cada uno de nosotros. Entonces, no hablo aquí tanto de agradecer que te haya dolido en sí mismo, sino agradecer el resultado de haber vivido eso que estuvo doliendo. Ese es el segundo punto. Tercer punto, en este momento del año, ¿no? que va terminando. También es importante que puedas ver qué cosas o qué significados le estás dando a tu vida que no te están permitiendo avanzar. O sea, hemos hablado de que busques el significado, de que busques el aprendizaje, de que busques el sentido de las cosas que sucedieron para que avances. Pero ahora también como tercer punto, como siguiente punto de las herramientas que te estoy dando, te pido que veas también todos esos significados que se transforman en creencias y que no te están permitiendo avanzar. No, bueno, es que viví una ruptura y entonces un significado que te permitiría avanzar sería voy a seguir intentando, voy a ver qué puedo cambiar yo, qué es lo que yo hice mal, qué me faltó hacer, qué pudiera mejorar. Eso sería avanzar. Pero a lo mejor tú le estás dando otro significado. A lo mejor estás diciendo, no, es que todos me hacen lo mismo, siempre es lo mismo, yo no sirvo, tu autoestima se va hacia abajo, quizá yo estoy súper mal y entonces debo de aislarme y entonces yo siempre voy a estar solo y entonces le estás dando otro significado que te atora y que te detiene. Y entonces me voy a aislar y entonces voy a estar sola o solo todo el tiempo porque pues no es posible para mí el amor. Significado que te detiene. Entonces, hoy es momento de que veas estos significados, estos sentidos que te puedan ayudar a crecer, pero que también veas los que te están atorando, que se transforman en creencias
y que esas creencias se transforman luego en actitudes, en acciones, en formas de ver la vida y de actuar en la vida. Entonces, detecta. Hoy es momento de que detectes qué es lo que te está deteniendo. Otro punto, ¿qué puedes soltar de todo lo que viviste? Y soltarlo desde la compasión. O sea, también te equivocaste, también dentro de resignificar, vas a observar que te equivocaste, que fallaste, que cometiste errores, que fuiste agresivo, que fuiste totalmente codependiente y no pusiste límites. O sea, puedes observar también que hay muchas cosas que hiciste bien, claro, pero hay otras que no las hiciste tan bien y que ahí se convierten en oportunidades para mejorar. Pero aquí es soltarlo para poder también seguir creciendo y seguir avanzando desde la compasión, desde esta mirada donde tú observas que te equivocaste, que fallaste, que a todos fallamos y que no es bueno para tu vida estarte flagelando o estarte culpando y estarte machacando que hiciste mal y que eso te lleve a una tristeza, una depresión o un enojo contigo mismo, pero que sí puedes verlo con compasión, decir, todos fallamos, pero también con responsabilidad. Es decir, puedo hacer las cosas distintas. No tengo que hacerlas como las hice. No sabía cómo hacerlo y lo hice lo mejor que pude y quizá afecté a alguien y entonces puedo ir y pedir una disculpa y puedo reparar el daño también, pero lo veo desde la compasión con responsabilidad. Me levanto. Otro punto, ¿qué historias te estás contando? Importante para poder resignificar. Y esto nos sucede mucho. Creo que es bien importante que nos estemos siempre cachando sobre la voz interna que tenemos. Yo la tengo todo el tiempo, lo observo también en las personas a las que acompaño en sesiones individuales, en talleres. Ahí está una vocecita interna que nos cuenta historias sobre lo que puede ser, lo que pudo ser, lo que va a ser, lo que el otro piensa, lo que el otro no piensa, y entonces está ahí taladrándonos todo el tiempo. Entonces, aquí es momento de que también hagas un alto y que para poder resignificar, te preguntes de lo que viviste, qué tanto es real lo que tú estás pensando y sintiendo. O qué tanto es una historia que tú te estás contando de acuerdo también a tus propias heridas, porque de acuerdo a nuestras heridas de la infancia, a nuestro pasado, a nuestra historia familiar, a nuestra personalidad, pues también nos vamos contando historias. Me estoy acordando de una serie muy bonita que luego platicaremos más a fondo en un video aquí largo en YouTube sobre, la serie se llama This Is Us. Quizá las has escuchado, son tres hermanos y hay bueno, la historia empieza desde que son niños y bueno, luego ya crecen, son adultos, tienen hijos, etcétera. Y hay una parte de los últimos episodios donde dos de los hermanos están platicando su versión sobre ciertos sucesos. Y entonces la hermana dice, es que mira, este suceso específico yo lo viví así y entonces pasó esto. Y luego el hermano le dice, sobre ese mismo suceso, le dice, ah, no, pero es que yo lo vi de otra manera y yo lo viví de otra manera, es que no fue así como tú dices. Y entonces puedes ver cómo hasta en una misma familia, los hermanos tienen una interpretación y una vivencia distinta de un mismo suceso. Entonces, ¿qué historia se están contando los hermanos o se contaron estos hermanos de la serie? ¿Qué historia te estás contando tú sobre los sucesos, los acontecimientos, sobre lo que te sucedió? Y a lo mejor es algo que solo te sucedió a ti, pero a lo mejor le sucedió a alguien más y si le preguntas, te lo va a contar de una manera distinta. Entonces, importante, ¿esto que me estoy contando es real? ¿Qué tanto no es una historia que está muy, muy cargada de mis propias heridas, de mis propias vivencias? Otro punto importante para resignificar, celebrar estas pequeñas victorias, ¿sí? También, o sea, no nada más ver lo que hiciste mal, ¿no? Ahorita hablamos más de esta parte de fallas, de fragilidad, pero no, también puedes hablar y ver que hiciste muchas cosas, que tuviste muchos logros, pero normalmente queremos ver logros muy grandes, muy vistosos, y más en esta era de las redes sociales que la información está súper accesible y súper rápida, queremos ver, o sea, como que un gran logro es me casé, ¿no? O fundé mi empresa, o gané tanto dinero.
tuve miles de likes, ¿no? Es lo que sucede mucho, ¿no? Ahora, en estas épocas. Y si nos vamos a esos grandes logros que vemos de afuera de los demás, pues nos vamos a frustrar porque probablemente nuestra vida no tenga esos grandes, entre comillas, logros. Entonces, la invitación es a ver los pequeños logros, las pequeñas victorias que tenemos día con día. Entonces, haz tu diario, ¿no? Velas anotando, o sea, para el siguiente año, bueno, desde hoy, para de aquí en un futuro, o sea, inmediato, anota tus pequeñas victorias del día, pero también reconoce en este proceso de resignificar, de darle una nueva narrativa a lo que viviste, reconoce esas pequeñitas cosas que sí lograste y que a lo mejor no te habías dado cuenta, a lo mejor dejaste de gritarle a tus hijos, a lo mejor empezaste a ser más generoso con tu familia, a lo mejor te levantaste más temprano o en la primera, el despertador, el primer despertador, la primera alarma, no sé, probablemente empezaste a ahorrar, aunque sea 100 pesos al mes, pero no ahorrabas nada, pagaste una deuda que te tenía ahí atorado, tuviste un ascenso en el trabajo o simplemente fuiste reconocido en tu trabajo, a lo mejor no tuviste un ascenso, pero fuiste reconocido por lo que hiciste. Entonces, dale mucha fuerza a esas pequeñas victorias. Otro punto importante es para poder resignificar es, bueno, viene un nuevo año y viene lleno de propósitos. Entonces, aquí podemos correr la tentación de decir, no, 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 este año voy a tener este propósito y te pones la vara así súper alta, ¿no? El gran propósito. Y termina el año y no lo lograste, quizá era demasiado alto o poco realista y entonces viene la frustración. Entonces, resignificar con compasión es ver que puedes ponerte propósitos suaves, que no sean exageradamente exigentes y que sean realizables. Eso te puede ayudar a darle un nuevo sentido también a lo que viviste viendo hacia el futuro. Me voy a poner propósitos reales, suaves, en base a lo que viví. No significa que no te pongas metas, no significa que seas conformista, pero sí que lo hagas de manera realista. Y finalmente es resignificar, es crear un nuevo significado sobre quién eres hoy, o sea, sobre una persona mucho más real. Y esta es la invitación con la que quiero cerrar este episodio. No significa darle un sentido a tu vida desde alguien que no eres, o sea, desde el que te dicen que debes ser acá en Instagram, en TikTok, en todas las redes. No, o sea, justo aprovecha ver todo lo que sí fuiste, todos los errores, las virtudes, todo lo que pasó en tu vida, pero para poder darle un sentido, un nuevo propósito desde la persona que tú eres. Humildad es andar en verdad, con tus limitaciones y tus fuerzas. Bueno, pues aquí te dejo en este episodio. Búscame en YouTube, en todas mis redes sociales y nos seguimos viendo y espero que tu año esté lleno de nuevos significados. Gracias. Esto es el podcast de Liz Mendívil.